La Nacional de Control presenta su programa Inteligencia Artificial y sus cursos Ciencia de Datos y Blockchain. Certifícate con la Escuela Nacional de Control y forma parte de la transformación tecnológica. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Contra la corrupción, que será dictada por el ingeniero Wester Cela Moraya. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control, el magíster Víctor Lizárraga Guerra. Adelante. Muchísimas gracias, Stephanie. Un saludo cordial a cada uno de los participantes en este importante evento académico. Asimismo, expreso mi saludo cordial al profesor Wester Cela, quien en esta noche nos va a compartir un tema de muchísimo interés para la lucha contra la corrupción. Y no hay duda que hablar de la inteligencia artificial como una herramienta para enfrentar los actos de la corrupción no solo es conocerla, identificar sus importantes avances y algunas experiencias de muchísimo interés que se están presentando en esos últimos tiempos, sino sobre todo interiorizar de la importancia que tiene para un trabajo efectivo y desde ese punto de vista comprometernos realmente a utilizarlo. Hace poco el Banco de Desarrollo de América Latina emitió un informe muy interesante, el informe número 1, que lleva por título El impacto potencial del uso de la inteligencia artificial en el empleo público en América Latina. Y entre otros aspectos, recomendó para los países de América Latina, especialmente aquellos países que priorizan la formación de sus funcionarios y servidores públicos, enfocarse en dos grandes líneas: el estudio y el conocimiento de la inteligencia artificial y el dominio y sobre todo la interiorización de las habilidades blandas. La Escuela Nacional de Control, bajo esa misma lógica y la tendencia de poder adelantarnos a los retos y desafíos que se nos vienen, es que estamos promoviendo muchísimo el estudio y sobre todo el conocimiento de la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, y toda esta información que es importante, primero conocerla, posteriormente identificar cómo podemos aplicarla en los espacios y las actividades que tenemos. Bajo esa lógica, la Escuela Nacional de Control el día de hoy tiene un grato honor de tener la presencia de un académico, no solo profesor de universidad, sino además con mucha experiencia práctica en el sector público. Y desde esa perspectiva, profesor Wester Cela, le damos la bienvenida y estamos muy atentos y honrados de contar con usted en esta noche académica. Queda cordialmente invitado a nuestra casa de estudios para algunas actividades académicas, a nuestro programa de maestría, segunda especialidad, que seguro va a ser de muchísima utilidad para los auditores. Doy por inaugurado esta conferencia. Muchas gracias por las palabras de nuestro subdirector de posgrado. Antes de dar inicio, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas que se encuentra en nuestra plataforma. Estas se les harán llegar al expositor, quien las va a resolver al finalizar su exposición. A continuación, iniciamos la conferencia El uso de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción, a cargo del ingeniero Wester Cela Moraya, quien es PhD en Inteligencia Artificial, Magíster en Ingeniería de Software, Magíster en Análisis Económico y Financiero e Ingeniero de Sistemas. Cuenta con más de 20 años de trayectoria liderando diversos proyectos en distintos países, con experiencia en banca, telecomunicaciones
y en los sectores energético, farmacéutico y público, entre otros. Cuenta también con amplia experiencia en transformación digital, machine learning, también en data science, metodologías ágiles, gestión de proyectos y desarrollo de negocio. Es docente en pregrado y posgrado de cursos de inteligencia artificial y creador y fundador de Tromes.com. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, se me escucha, ¿verdad? Sí, adelante, ingeniero. Bien. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Víctor, ¿no? Y a Miguel también por la invitación. El día de hoy, si bien es cierto, vamos a hablar un poco acerca de algunos casos de uso de la inteligencia artificial en la corrupción, pero vamos a empezar hablando, y sobre todo para personas que no vienen del área tecnológica, qué cosa es inteligencia artificial, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de los temas que ustedes van a ver en el curso, ¿no? Como se mencionaba al inicio, se han creado algunos cursos de inteligencia artificial. Y finalmente vamos a hablar acerca de algunos casos de uso de anticorrupción usando la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial no es nada nuevo, tiene más o menos 70 años de existencia, y durante todo ese tiempo había diferentes definiciones, ¿no? De qué cosa es inteligencia artificial. El Perú desde hace un año ya tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial, el cual tuve la suerte de liderarlo ¿no? Con el apoyo ad honorem de muchos expertos, se creó esta estrategia, ¿no? Durante varios meses, ¿no? Y que totalmente está disponible pues en CODPE, ustedes lo pueden encontrar ahí para ver el detalle, ¿no? Menciono esto porque en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pues se definió, ¿no? ¿Qué cosa es inteligencia artificial? Porque para hacer una estrategia de inteligencia artificial, pues hay que definir qué cosa es, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí, porque como ustedes saben, pues el Perú está intentando formar parte de la OECD, y de las cosas que se hicieron fue justamente decidir utilizar esa definición de la OECD para qué cosa es inteligencia artificial, y esa es la definición que hemos usado en la estrategia y que pues ponemos a consideración de todos para que también lo utilicen, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial o un sistema de inteligencia artificial es un sistema electrónico mecánico que puede, para una serie de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones influenciando ambientes reales o virtuales, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para operar en diferentes niveles de autonomía, ¿no? Ahora, la inteligencia como tal ha tenido influencia de diferentes sectores, de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la neurociencia, la lingüística, la robótica, la ingeniería, biología, psicología, etcétera, ¿no? Ahora, esta estrategia, como digo, está ya disponible en, digamos, el borrador de esta estrategia, trabajada con diferentes expertos nacionales, ¿no? Del sector de la academia, del sector privado, del sector público, ¿no? Y lo pueden observar en este enlace, ¿no? Esta estrategia nacional tiene 6 ejes estratégicos, y dentro de los ejes estratégicos, pues está, por ejemplo, la parte académica, ¿no? Uno de los ejes más importantes. Y donde se proponen acciones concretas para justamente desarrollar las capacidades a nivel local en temas de inteligencia artificial. Fíjense en esta línea de tiempo, ¿no? Desde la primera revolución industrial hace exactamente 200 años, ¿cuántas cosas han pasado, ¿no? Ahora hablamos, bueno, decimos que estamos en la cuarta revolución industrial, y como pueden observar, desde la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial han pasado casi ni 20 años, ¿no? En cambio, si ustedes observan cómo ha ido las otras revoluciones industriales, pues han pasado exactamente casi 100 años entre una y otra, ¿no? Pero esta última revolución industrial pues ha sucedido de manera mucho más rápida,
donde ya no solamente hablamos pues de procesos de automatización de procesos, ¿no? O de sistemas, sino también estábamos hablando de sistemas ciberfísicos, el uso combinados con la tecnología de la información, con software, con robótica, etcétera, ¿no? Y obviamente también hablamos aquí ya del uso de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, etcétera. ¿Ok? Ahora, menciono esto porque es importante también definir algunos conceptos que creo que si queremos desarrollar, ¿no?, algunas aplicaciones, tanto en el sector privado, en el sector público, lo que es inteligencia o aplicación de inteligencia artificial, pues hay que saber qué cosa es, ¿no? Y dónde está. La inteligencia artificial es un conjunto, ¿no?, es un grupo de algoritmos que tiene, como digo, hace 70 años, ¿no?, de las cuales podemos encontrar sistemas basados en lógica o sistemas basados en conocimiento, como los sistemas expertos. Un subconjunto de estos son algoritmos de machine learning, donde podemos encontrar, por ejemplo, redes neuronales, árboles de decisión, o random forest, etcétera. Y un último, o un subconjunto de todo esto, pues son algoritmos de deep learning, donde podemos encontrar algunas aplicaciones, sobre todo en los últimos años, que han tenido bastante éxito, por ejemplo, para identificación, por ejemplo, ¿no?, identificación de rostros o para procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Ha habido muchas aplicaciones y han tenido bastante éxito, diría, en los últimos 12, 15 años. Ahora, en cuanto a Machine Learning, también existen muchísimos algoritmos, ¿no? Y eso lo vamos a comentar en el curso que van a, bueno, y los invito a que se matriculen, ¿no? Donde vamos a, principalmente en el curso, vamos a hablar de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, donde ustedes van a aprender a desarrollar algunas actividades o tareas, como por ejemplo actividades de clasificación o de regresión, o crear algunos modelos de agrupamiento, ¿no?, para encontrar algunos patrones en datos no estructurados, ¿de acuerdo? Entonces, Machine Learning pues, es un conjunto muy amplio de algoritmos, ¿no?, y que en el curso nosotros vamos a enfocarnos en los algoritmos más importantes que ustedes aprenderán para poder desarrollar algunos modelos de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo estamos en el país, ¿no? Actualmente en el país se han ido desarrollando varias publicaciones en temas de inteligencia artificial, ¿no?, en diferentes sectores. La inteligencia artificial no es un área de conocimiento propio de ingeniería, ¿no? Digamos, es un área de conocimiento que abarca los diferentes sectores, ¿no? Como pueden observar ustedes en este gráfico, que forma parte del trabajo que se hizo en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pueden observar que alrededor del 20% de las publicaciones están referidas a ciencia de la computación, un 16% en ingeniería, un 12% en medicina y alrededor del 10%, 9% en temas de ciencias sociales, ¿no? Es decir, que ya se están desarrollando algunos trabajos usando inteligencia artificial para resolver algunos problemas sociales, ¿de acuerdo? Por otro lado, también, y eso es positivo, que en los últimos años se ha observado que en los últimos 7 años que se han cuadruplicado el número de publicaciones basadas en inteligencia artificial, y estos son datos de Scopus, ¿no? Y en el sector público, ¿cómo estamos, no? Mencionaba hace un momento de que existe una oportunidad que no deberíamos desaprovechar en el sector público, ya que hay una deficiencia, no hay una oportunidad ahí de poder desarrollar muchas aplicaciones en el sector público en temas de inteligencia artificial. Estos son datos del año pasado, a principios del año pasado, ¿no? Se hizo una encuesta a todas las entidades del sector público. De las 2.200 entidades del sector público contestaron algo de 500 entidades, ¿no? Y de esas 500 entidades, la más importante, la más grande del país, pues estos fueron los resultados, ¿no? De aquí se puede observar que el 6-7% de las entidades que contestaron decían que usaban algo de inteligencia artificial, ¿no? Diferentes aplicaciones, ¿ya? Principalmente Machine Learning, y de ese 7% había un 1% que decía que hacía algo de inteligencia artificial cuando realmente no era inteligencia artificial. Por ejemplo,
ponían algunos casos como la de desarrollo de una página web o desarrollo de una base de datos, ¿no? Cosas que no son inteligencia artificial. Entonces, esto es una oportunidad, ¿no? Como pueden observar, de poder desarrollar y de desarrollar capacidades para poder justamente aplicarlas en el sector público, que tiene muchísimas oportunidades, ¿de acuerdo? En el país, desde el año pasado, y gracias al trabajo que se hizo, ¿no? Para desarrollar estrategias de inteligencia artificial y también de datos, ya figuramos, ¿no? Y el mapa del país, ¿no? Del Perú, desde finales del año pasado, ya aparece en la OECD como un país que ya tiene políticas y estrategias de inteligencia artificial y de datos, ¿no? Y esto es positivo, porque nos ponen a nivel regional como un país que también está haciendo cosas. Obviamente que todavía, digamos, empezado, ¿no? Todavía no estamos como a lo mejor quisiéramos estar, pero es un inicio, ¿no? La idea es que esto continúe y se sigan desarrollando en el sector público políticas o estrategias de inteligencia artificial y se implemente digamos, la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial en favor de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que más queremos, ¿no? Que finalmente la estrategia que se desarrolló en su momento se implemente y beneficie al país, ¿no? A todos los ciudadanos, ¿no? Pero esto fue uno de los hitos que se consiguió y que pues nos pone en vitrina y hemos un compromiso en general como país para seguir desarrollando acciones en temas de inteligencia artificial. Ahora, como decía hace un momento, la inteligencia artificial es algo que no solamente impacta en un sector, ¿no? Y por eso hace 6 años muchos países en el mundo ya tienen una estrategia nacional de inteligencia artificial, todos los países importantes en el mundo, porque es una oportunidad para ellos para desarrollar no solamente la tecnología, sino también aplicarla en beneficio de sus ciudadanos, de su sector privado, del sector público. Entonces es una oportunidad, ¿no? Muchos consideran a la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, pues diferentes sectores donde la inteligencia artificial puede generar diferentes casos de uso. Por ejemplo, en el banca, en transporte, retail, educación, comunicación, juegos, deportes, ¿no? En salud, en agricultura, en defensa, en ciberseguridad, etcétera, ¿no? Por otro lado, también, y eso también se mencionó hace un momento, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la economía y en la sociedad, ¿no? Hay un impacto y como comentaba, pues una preocupación también de diferentes países para poder tener políticas y estrategias de inteligencia artificial, ¿no? Se ha observado ya durante algunos años que los algoritmos de inteligencia artificial pues han estado reemplazando a los agentes humanos, ¿no? En mesas de ayuda, en temas médicos, a maestros, a periodistas, a trabajadores de manufactura, inclusive a soldados, ¿no? También se ha observado y digamos, ha habido preocupación de parte de la ciudadanía o de la sociedad en general de que la inteligencia artificial podría destruir puestos de trabajo, ¿no? Y hay muchos estudios, ¿no? Que justamente dicen lo contrario, que gracias a la inteligencia artificial pues está creando muchos puestos de trabajo. Ahora, aquí está el tema, ¿no? ¿Dónde se estarían construyendo o creando más puestos de trabajo? Pues justamente en países o en sociedades que justamente desarrollan esas capacidades y crean estas aplicaciones. O sea, donde los países donde se desarrollan estas capacidades y se crean estas aplicaciones, pues se está creando puestos de trabajo, y no necesariamente en países que solamente usan la tecnología, ¿no? Entonces, esto también nos llama a reflexión de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Desde la posición que estemos, en poder, digamos, impulsar el desarrollo de capacidades para que en nuestra sociedad aprenda a desarrollar estas aplicaciones, ¿no? O crear estos modelos para resolver problemas del país y no necesariamente importarlo, ¿no? Entonces, esto es algo que sí se observa y nos tiene que llevar a reflexión, ¿no? Por otro lado,
también ha existido algunas discusiones seguramente o debates con respecto a si la inteligencia artificial podría ser buena o mala para la humanidad. Porque indudablemente, y como comentaba, se ha observado pues que había un impacto en la economía, en la seguridad, en la moral, en la ética, ¿no? Y donde en los últimos años pues inclusive se ha visto grupos, ¿no? Que tienen posiciones, ¿no? Por ejemplo, luchan contra lo que son pues los sesgos que podrían existir o que podrían ocasionar, ¿no? Estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Hay evidencias, hay estudios de que estos modelos en algunas ocasiones podrían estar, digamos, ampliando la brecha social, porque imagínense modelos de inteligencia artificial que imagínense una entidad bancaria que pueda dar préstamos en base a algunos patrones y que pues, pueda dar préstamos a unos grupos sociales y a otros no, o que se les pueda dar una tasa de interés a un grupo social y a otros otro tipo de interés, ¿no? Otra tasa de interés. Entonces, obviamente, esta es una preocupación que existe en muchas sociedades y por eso también este tipo de preocupaciones pues, son incluidas en acciones concretas en estas estrategias y políticas de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el curso, ¿no? En el curso que la Contraloría, digamos, con el apoyo de algunos docentes, ¿no? Se ha elaborado, es la de enseñar, por ejemplo, algunos algoritmos básicos, como mencionaba hace un momento, por ejemplo, algoritmos para tareas de aprendizaje supervisado, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial vamos a hablar de muchos tipos de aprendizaje, ¿no? Y vamos a enfocarnos principalmente en los cursos que está liberando la Contraloría, aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En cuanto a aprendizaje supervisado, en este tipo de modelos o tareas que vamos a realizar, es la de inferir una función a partir de datos. Es decir, para esto yo tengo que tener mis datos, ¿no? Estos datos van a tener una variable objetivo o etiqueta, y le voy a enseñar al modelo a aprender o a inferir, digamos, una clase o un valor objetivo en base a los datos o atributos que tenga ese dataset, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder, por ejemplo, con este tipo de aprendizaje supervisado, vamos a poder hacer tareas de clasificación, es decir, por ejemplo, algunos datos, a qué tipo de clase pertenece, ¿no? Hacer ese tipo de predicciones, ¿no? O hacer tareas de regresión, por ejemplo, en base a los datos, predecir un número, un valor, ¿no? Por ejemplo, una tarea de clasificación podría decir predecir en base a algunos atributos si estos atributos corresponden a una clase de algún tipo de animal, por ejemplo, un perro o un gato. O si fuera una tarea de regresión, con estos atributos, predecir cuál sería la temperatura de mañana, por ejemplo, al mediodía en el centro de Lima, o cuál serían mis ventas el próximo mes. ¿No? Son dos tareas diferentes, tanto de clasificación y como de regresión, pero para esto necesitamos justamente nuestros datos que tengan atributos y tengan una variable objetivo. Y nosotros lo que vamos a aprender es la de construir modelos en base a estos datos. Es decir, hacer predicciones, ya sea de clasificación o regresión, en base a los atributos que tengo en mi dataset. En cuanto a aprendizaje no supervisado, también va a ser otro tipo de modelo que ustedes van a aprender a realizar, ¿no? En realidad, muchas veces quisiéramos tener datasets, ¿no? O datos con nuestras etiquetas o con nuestras clases, ¿no? Para hacer las predicciones. En la mayoría de las veces vamos a encontrar datos sin esa clase y sin ese atributo que debo yo predecir, ¿no? Y para esto tenemos otro tipo de algoritmos que son algoritmos de aprendizaje no supervisado. Este tipo de algoritmos, dentro de las cosas que puedo hacer es encontrar algunos grupos, ¿no? De datos en base a algunas características similares. Por ejemplo, algunas tareas que yo puedo realizar es segmentación de conjunto de datos por atributos compartidos, o detección de anomalías que no encajan en un grupo en particular, ¿no? O simplificación de datos agregando variables con atributos similares, ¿de acuerdo?
Un ejemplo clásico de este tipo de algoritmos es la de agrupación. Por ejemplo, ustedes van a poder realizar este tipo de modelos, ¿no? Imagínense este caso, ¿no? Imagínense que ustedes tienen grupo de personas, ¿no? Como estos dos grupos de personas, que cada uno tiene un gusto por películas, ¿no? Entonces, yo podría con este tipo de algoritmos agrupar, ¿no? A qué grupo de personas les gusta pues una clase de películas y a qué grupo les gustarían otra clase de películas, en base a los atributos de cada una de esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a aprender pues en el curso estos tipos de algoritmos y van a poder hacer muchos modelos en base a los datos. Muy bien, ahora entrando un poco al tema del uso de la inteligencia artificial en lucha contra la corrupción o lucha anticorrupción. En los últimos años, ¿no? Diría, bueno, hay trabajo ya de hace 5 o 10 años, ¿no? Principalmente, donde se han estado aplicando estos algoritmos a la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay varios casos de uso, ¿no? Que se puede encontrar, pero aquí lo más importante, y esto lo comentaba temprano, era la de poder disponer de datos, ¿no? Datos y la calidad de esos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede hacer contribuciones, ¿no? A la lucha contra la corrupción? Por ejemplo, encontrar o agregar información que antes era inaccesible o costosa de recopilar por los funcionarios humanos. Por ejemplo, yo podría, en base a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, identificar cierta información, ¿no? En base a los atributos de esa información, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, y vamos a hablar del tema de adquisiciones, imagínense que ustedes tengan ciertas adquisiciones de muchas entidades del sector público y ustedes puedan agrupar, encontrar algunos patrones en base a estos atributos, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, agrupar en adquisiciones que tengan altas probabilidades de corrupción y adquisiciones que tengan baja probabilidad de corrupción. Eso va a ser en base a los atributos, ¿no? de los datos, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los casos clásicos que se suelen realizar en temas de anticorrupción, ¿no? Para el tema de adquisiciones. O, por ejemplo, cotejar la información de manera que no sean posibles o requerirían, por ejemplo, demasiado tiempo de llevar a cabo. El tema de clasificación es una de las actividades de aprendizaje supervisado que se suele usar, por ejemplo, también en el tema de anticorrupción. Es decir, una vez que ustedes clasifican ciertas, si volvemos nuevamente al caso de adquisiciones, ciertas adquisiciones, yo podría, por ejemplo, con nuevos datos, predecir que una adquisición podría tener algún nivel de corrupción, pero previamente yo tengo que haber etiquetado ciertas adquisiciones, ¿no? Con altas o bajas probabilidades de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y eso lo puedo hacer de forma automática, ¿no? O también, por ejemplo, ejecutar verificaciones de desviación contra puntos de referencia claramente establecidos, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la implementación del contrato, para garantizar que los productos contratados se entreguen como se estableció originalmente, para medir retrasos o alertar sobre modificaciones contractuales o estándares. Y para esto también yo podría usar la inteligencia artificial para hacer predicciones o agrupaciones, ¿no? Para encontrar justamente esas desviaciones, ¿ok? O también para identificar anomalías en los indicadores claves. Además, también podría yo clasificar de forma fiable actividades de contratación específica sobre la base de su riesgo de corrupción. Es decir, lo que podría hacer en base a los datos, ¿no? Es hacer clasificaciones, ¿no? O también inclusive hacer regresiones. Por ejemplo, un problema de regresión podría ser que ciertas adquisiciones pues tengan una probabilidad de corrupción que podrían ser altas o que podrían ser bajas, a ser analizadas, ¿no? Entonces, también podría ser un caso de uso que se podría aplicar a nivel de adquisiciones, ¿no?
También se podría extraer información de contratos. Ese es otro tema que también se ve, se está viendo en los últimos años, ¿no? Extraer información de los contratos. Y para esto se está usando una técnica que se llama procesamiento de lenguaje natural, ¿no? A los contratos de las adquisiciones, ¿no? En general, lo que no se intenta, y esto ya de ciencia ficción, pues tener un hermano mayor o un hermano anticorrupción que en base a la inteligencia artificial pues detectar y sancionar de forma automática, autónoma, la corrupción en la contratación pública, ¿no? Esto es de ciencia ficción, ¿no? Es decir, tener un sistema que pueda controlar eso. Pero lo que sí se puede hacer y se está haciendo es justamente automatizar las decisiones basadas y que puedan, digamos, ser hechos de corrupción, ¿no? En la contratación o en las adquisiciones, ¿de acuerdo? Ahora, para el desarrollo de soluciones anticorrupción en el contexto de las adquisiciones, existen las restricciones que suelen existir en cualquier modelo que uno quiere desarrollar inteligencia artificial, y son los datos, ¿no? Y para esto, digamos, se pueden desarrollar, inclusive algunas entidades tienen que desarrollar algunos proyectos previos antes de poder crear cualquier modelo para justamente generar esos datos, ¿no? Y para esto existen ya algunos estándares. Por ejemplo, si ustedes o las entidades públicas quieren publicar sus datos de contrataciones en formato abierto, lo pueden hacer. Ya existen estándares para publicar estos datos y que se puedan publicar en una plataforma de datos abiertos, ¿no? Como por ejemplo la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Entonces, y esto es algo que sí también me gustaría pues entrar a reflexión, ¿no? Porque justamente este tipo de plataforma de datos abiertos es para que las entidades públicas puedan publicar en esta y que puedan ser accesibles por diferentes investigadores o diferentes, a la ciudadanía en general, para poder hacer diferentes modelos, ¿no? Basados en inteligencia artificial. Entonces, les dejo este dato, ¿no? de estos estándares para publicación de contrataciones en datos abiertos, y además, ¿no? Los que pertenezcan pues al sector público, invitarles a que puedan publicar estas adquisiciones en formato abierto y sean digamos, publicados en plataformas, ya sea de la Contraloría o de alguna institución pública, o en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos es una plataforma nacional, como su nombre lo dice, donde las entidades públicas ya están inclusive en obligación de poder publicar aquí, ¿no? El año pasado se publicó un decreto donde pues las entidades públicas están en obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, los invito, ¿no? a que puedan pues revisar esto, ¿no? Y puedan internamente, ¿no? En lo posible. Claro, el tema de publicar datos abiertos, hay un tema también de costo, ¿no? Es decir, para publicar en datos abiertos pues hay que trabajar o desarrollar todo seguramente un proyecto para conseguir datos de diferentes fuentes y luego publicarlo, pero yo creo que en esta lucha, ¿no? Anticorrupción, pues muy importante es la transparencia. Y como digo nuevamente, ya existen estándares para publicar las adquisiciones o contrataciones en formato abierto, ¿no? Que muchos países se están adhiriendo justamente en el mundo. Para que tengan una idea, todas las entidades públicas contratan, ¿no? Todas las entidades públicas contratan alrededor de 13 billones en contrataciones anuales en todo el mundo, ¿ya? Y este es un problema que no solamente existe en Perú, sino también en diferentes partes del mundo, y por eso pues se propone este tipo de estándares. Y por eso pues hay diferentes publicaciones o aplicaciones de inteligencia artificial en el tema de corrupción. O sea, es un dolor de cabeza no solamente en el país, sino también en diferentes partes, ¿no? Ok. Bueno, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Y, por ejemplo, este es un caso de Ucrania, ¿no? Donde en una plataforma llamada Dozorro, ¿no? Que es desarrollada en colaboración entre el gobierno ucraniano, el sector privado y la sociedad civil, pues se publican, digamos, o la ciudadanía puede encontrar actos de corrupción, ¿no? Y donde la ciudadanía pues puede, digamos,
ayuda justamente a identificar en base a modelos de inteligencia artificial que alguna licitación pública pues tiene un alto riesgo de ejecución y que esto pues se publique y se comunica en general al público, ¿no? Entonces, estos son casos que ya existen en otros países donde gracias a los datos que son publicados en formato abierto, pues la sociedad en general puede desarrollar modelos, ya sea pues aprendizaje supervisado o no supervisado, y que estos sean accesibles y transparentes para toda la ciudadanía, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que quería comentarles ahora. No sé si ahora, Stephanie, creo que vino las preguntas al respecto. Adelante. Muchas gracias. Sí, puede continuar con su exposición. Sí, hasta aquí he acabado. Listo, bien, entonces agradecemos al ingeniero Westercelo Moraya por su interesante charla. Y ahora vamos a compartirles a través del chat una breve encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos a responder a esta breve encuesta para continuar mejorando en nuestras actividades de capacitación. Bien, y ahora sí tenemos la siguiente pregunta. Doctor Cela, nos consultan lo siguiente. ¿Es posible que la inteligencia artificial pueda tener sesgos en base a modelos automatizados? Así es, sí, y eso, como comentaba hace un momento, es parte de la preocupación que existe en el mundo, ¿no? Y por eso es que las diferentes estrategias y políticas nacionales de inteligencia artificial intentan mitigar ese riesgo. Dentro de la estrategia que tenemos en el país, digamos, hay acciones concretas, ¿no? Y una de las acciones es la de que cualquier uso de algoritmos que puedan castigar o premiar en general a la sociedad, puedan estar incluidos pues algunos estudios de impacto social, ¿no? Estas son acciones concretas que se han propuesto en esta estrategia nacional. Pero sí, la pregunta es, efectivamente hay sesgos, ¿no? En base a los datos que se pueden usar, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, soy economista de profesión, ¿me puedo desempeñar en el campo de inteligencia artificial? ¿O qué profesiones pueden desempeñarse en este campo? Mira, nuevamente voy a recurrir a la estrategia nacional. Lo que se está proponiendo es que inclusive se enseñe algunos cursos de inteligencia artificial desde el colegio. Para que tengan una idea, en China ya se enseña inteligencia artificial desde primaria. Nosotros estamos proponiendo que se enseñe desde secundaria para que cualquier profesional, ¿no? Cualquiera sea la profesión, pueda aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Como han visto ustedes, no solamente la inteligencia artificial pues es un campo de la ingeniería o de la estadística o las matemáticas, ¿no? O sea, es un campo y las aplicaciones son diversas en todos los sectores. Entonces, al contrario, yo diría que todos están invitados a llevar estos cursos, ¿no? de capacitación en inteligencia artificial. En otros países, solamente ya con esto te doy el pase nuevamente, en otros países, principalmente en Finlandia, en Europa en general, pues hay cursos, ¿no? Para el sector público, ya desde algunos años, ¿no? Para todos, o sea, todo el sector público pues tiene que llevar un curso de inteligencia artificial, ¿no? Y forma parte pues, de su registro, ¿no? Como funcionarios, ¿no? Entonces, realmente hay muchos países que están tomando con bastante seriedad este tema porque saben que la cantidad de aplicaciones que se podrían crear y en beneficios allá pues son muchísimos, ¿no? Entonces, efectivamente, todos están llamados justamente a capacitarse en esto, ¿no? Bien, tenemos una siguiente consulta y es, bueno, nos comentan si es que se podría precisar más el concepto de ética algorítmica. Bueno, el Perú hace 2 años, ya un poco más, ha firmado con la OECD el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Ya la OECD pues hace unas recomendaciones para poder aplicar esto, y dentro de esto
algunas recomendaciones justamente lo comentaba hace un momento acerca de la transparencia. Dentro de las acciones concretas que se están proponiendo en la estrategia nacional es que cualquier algoritmo que utiliza el sector público, ya sea para penalizar o ya sea pues para premiar a los ciudadanos, pues sea publicable, ¿no? Imagínense pues alguna aplicación de inteligencia artificial que pueda dar becas, ¿no? Entonces, este algoritmo pues debe ser publicado, ¿no? Entonces, igual como este, pues hay muchos casos, ¿no? Imagínense pues un modelo de inteligencia artificial en el Poder Judicial que para penalizar, ¿no?, a algunos ciudadanos, esto también debe ser publicado, ¿no? ¿Ok? Ahora, y esto es muy importante porque no lo mencioné, me parece, pero si bien es cierto, existen ya muchas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y en el caso anticorrupción también es válido, es que lo que muchas veces se propone es que estos algoritmos nos recomienden y no necesariamente tomen decisiones por nosotros. Entonces, siempre es recomendable de que finalmente sea la persona, en este caso el funcionario, quien tome la decisión y el algoritmo quien me recomienda, ¿no? Y esto es aplicable no solamente pues al tema de corrupción, nuevamente puede ser aplicable al ejemplo que puse de las becas o al aplicable, por ejemplo, al caso del Poder Judicial, ¿no? Bien, otra consulta que nos están escribiendo en el chat es la siguiente. ¿Qué herramientas son las más empleadas para generar aplicaciones de inteligencia artificial? Lo positivo es que para desarrollar estas aplicaciones de inteligencia artificial no necesitamos una herramienta en particular, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos años se ha usado bastante Python y todas sus librerías, ¿no? En el curso, para hacerlo más abierto posible, pensando también en las personas que no necesariamente son técnicas, se está usando una herramienta que se llama Weka, es un open source, es gratuito, lo pueden descargar desde cualquier momento y crear diferentes modelos, ¿no? Entonces, con esta herramienta, igual como otras también que hay, por cierto, algunos son de paga, pero esta herramienta es open source y gratuito, se pueden generar diferentes modelos sin programar, cosa que es interesante, ¿no? Pensando sobre todo en personas que no tienen conocimiento técnico. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué país de Latinoamérica lidera el desarrollo de inteligencia artificial y cómo se encuentra el Perú? Bien, como no sé si vieron, no sé si lo pasé rápido, pero en el último cuadro, a nivel de la OECD, donde se mide pues las políticas o estrategias que están desarrollando los estados en tema de inteligencia artificial, Colombia a nivel de Sudamérica ha hecho bastantes avances, realmente, ya desde hace unos años. El país todavía, bueno, recién tenemos, digamos, somos de los últimos que tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial. En el sector público, como mostré, todavía estamos un poco lejos, ¿no?, de lo que se esperaría, pero lo positivo es que esto da oportunidades para todos los que quieren desarrollar aplicaciones en el sector público. En el sector privado ya desde hace unos años pues se está usando bastante el tema de inteligencia artificial, ¿no? En diferentes aplicaciones, principalmente Machine Learning, ¿no? Así es. Bien, nos siguen llegando varias consultas acerca del tema. Tenemos la siguiente. ¿Puede usarse la inteligencia artificial para medir los riesgos de corrupción por cada proceso en las instituciones públicas, claro, a través de valores históricos o números de procesos? Así es, eso es lo que yo comentaba, ¿no? Se pueden crear diferentes modelos, ya sean, ustedes van a aprender en el curso, pues modelos tanto de aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿ya? Y van a poder generar diferentes modelos justamente con los datos, ¿no? ¿Es necesario datos históricos? Sí, es necesario. Hay que trabajar la calidad también, ¿no? Ahora, mi recomendación es, que pregunta es el sector, alguna institución público, que revise, ¿no?, acerca de este estándar que acabo de comentar, acerca de estándar abierto para contrataciones públicas o adquisiciones, ¿no? Porque sería interesante también que las entidades públicas puedan publicar esto, valga la redundancia, en la plataforma de datos abiertos, ¿no?
Nosotros creamos modelos con datos históricos, ¿no? Creamos modelos, muchos modelos, ya sean de aprendizaje supervisado, no supervisado, ¿no? Y estos modelos, pues, o estos datos tienen que tener la calidad necesaria justamente para construir unos modelos, ¿no? Bien, vemos que el tema es muy interesante para todo nuestro público conectado, tanto en webs como también en la plataforma de Facebook Live. Así que les estamos comentando ahorita que vamos a lanzar un programa de inteligencia artificial diseñado en formato MOOC. Más adelante les brindaremos la información. Continuamos con las preguntas. En los gobiernos locales, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia artificial para los procesos de contratación? Así es. Es el mismo caso que mencionaba, ¿no? Ahora, el tema de los gobiernos locales es un reto. ¿Ya? Es un reto porque lamentablemente existe una oportunidad bastante en los gobiernos locales para poder, desarrollarse desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Yo comentaba de la encuesta que se hizo el año pasado y lamentablemente, pues, los gobiernos locales, pues, no están aprovechando todavía la tecnología. Yo creo que hay una oportunidad, digamos, una muy buena oportunidad en los gobiernos locales que deberían tener muchos datos. Por ejemplo, puedo mencionar que esto es hasta datos de principios de este año, solamente había 4 o 5 gobiernos locales que publicaban en formato abierto, ¿no? Datos abiertos, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Y realmente este es un reto, ¿no? Si podíamos conseguir que los gobiernos locales puedan publicar sus datos, yo creo que se podrían hacer muchísimos modelos, ¿no? En general, la sociedad en general, ¿no? Para justamente que la ciudadanía pueda ayudar también a detectar estos actos de corrupción. Realmente con datos, en este caso hablamos de adquisiciones y contrataciones, se pueden hacer diferentes modelos, ¿ya? Para detectar esto. Y nuevamente menciono el tema de datos abiertos porque esta es una tarea y esto ya se ha visto en otros países, mencionar el caso de Ucrania, pero hay otros casos más, donde la participación de la ciudadanía es importante, ¿no? Que puedan ayudarnos justamente a detectar este tipo de actos de corrupción, ¿no? Bien, muchas gracias por las respuestas, doctor Cela. Quiero recordarles a todos los participantes que les estamos volviendo a compartir el enlace de la encuesta de satisfacción, tanto por la plataforma de Webex como para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Así, de esta forma nos van a ayudar a mejorar con nuestras capacitaciones virtuales. Una vez más, muchas gracias al ingeniero Wester Cela Moraya por haber compartido su valiosa experiencia, conocimientos y tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida les compartiremos un breve video sobre el programa Inteligencia Artificial en formato MOOC diseñado por la Escuela Nacional de Control. Adelante con el video. Hoy en día, las grandes corporaciones como Amazon, Microsoft o Facebook fijan su atención en la inteligencia artificial para mejorar la interacción con sus usuarios, potenciar productos y promover la innovación. En nuestro programa Inteligencia Artificial conocerás los conceptos básicos y el impacto que tiene esta disciplina en diferentes industrias del sector privado y en el gobierno. Entenderás también su aplicación en la gestión pública y en el sector salud, además de comprender los algoritmos utilizados como pilares de la transformación digital mediante el uso de la plataforma Weka. Tendrás acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que organices tu tiempo y estudies a tu propio ritmo. ¿Estás listo para la cuarta revolución industrial? Certifícate en la Escuela Nacional de Control y forma parte de la transformación tecnológica. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Bien, para mayor información sobre la inscripción al programa de inteligencia artificial diseñada en formato MOOC, pueden ingresar a nuestra web y recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales donde vamos a estar actualizando la información. Queremos invitarlos también a que se inscriban
en nuestras redes sociales al día de mañana la conferencia que tendremos también sobre inteligencia artificial. Es la conferencia Inteligencia Artificial aplicada a la salud y la justicia, mañana a las 7 de la noche. Se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que hayan registrado su asistencia de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de las capacitaciones. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que han asistido a las sesiones programadas. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas. Muy buenas noches con todas y todas.